¿Conocen ustedes el pájaro ardilla? Hay un ave que por su coloración y su manera de desplazarse en el dosel del bosque asemeja a uno de estos roedores. En Venezuela lo conocemos como piscua, pialla cayana. Mi nombre es Osvaldo Hernández y esto es Avis Vigilantes. El nombre de piscua proviene de la onomatopeya de una de las vocalizaciones de esta magnífica ave, que es de la familia de los cucos, Cuculidae, que tienen unas características muy particulares como su pico curvado. Son aves de tamaño mediano con unas colas muy largas que las hace aparentar mucho más tamaño. La piscua en coloración es un ave de un color ladrillo apagado en toda la parte dorsal. Esa misma coloración baja por la garganta hacia la mitad del pecho y van a ver que hay una clara división de la mitad del pecho hacia abajo hasta la parte ventral de color gris. En Venezuela tenemos dos subespecies de esta pialla cayana que las podemos diferenciar porque ellas tienen el ojo rojo. La subespecie que está al norte del río Orinoco tiene un anillo ocular, una carnosidad que rodea el ojo, desprovista de pluma, ese anillo ocular de color amarillo, y la que se encuentra al sur es de color rojo. Entonces podemos ver dos variaciones de coloración de la misma ave aquí en nuestro país. Adicionalmente, cuando uno ve a la piscua por debajo, sobre todo en vuelo, se da cuenta de que la cola tiene una coloración oscura y todas las plumas de la cola terminan en unos grandes puntos blancos. Es muy interesante verla desplazarse en el dosel del bosque en la búsqueda de orugas o de larvas de insectos, que es su alimento preferido, y la pueden ver correr entre las ramas de los árboles y debido a esa coloración, a esa larga cola, asemeja a una ardilla cuando uno la ve pasando de un árbol al otro. Otra manera muy llamativa que tiene este animal de sobrevolar es que cuando va a desplazarse para avanzar o para cambiar de árbol dentro de un claro del bosque, ustedes ven que el vuelo consta de una serie de aleteos, después cierra las alas y se mantiene flotando, lo que da una apariencia muy estilizada, parece prácticamente un proyectil, para luego volver a aletear y volver a tomar un poco de altura hasta llegar al sitio a donde ella se va a desplazar. Es muy sencilla de ver, se le escucha frecuentemente. Una de las vocalizaciones que ella realiza asemeja, o es la onomatopeya de ese sonido que les comentaba, hace algo como pis, cuá, y se queda así. Y adicionalmente hay otra muy parecida al que a mí me recuerda mucho, el canto del famoso Cristo fue. Se le ve muy común que se desplace en parejas por el dosel, revisando debajo de las hojas en busca de su alimento preferido. Es un animal insectívoro, tiene un pico de color amarillo curvado, como dije anteriormente, muy visible, realmente impresionante de ver, y cuando lo logramos detectar perchada en cualquier rama, generalmente ramas horizontales, ella se percha muy erecta y la ven la cola colgando en la parte inferior, oscura, con esos grandes puntos blancos. Les recuerdo entonces que se suscriban a nuestro canal de YouTube, el canal de Río Verde, para que tengan a mano todos los episodios de la serie Avis Vigilantes que llevamos para todos ustedes con cada una de las especies presentes, no solo aquí, donde estamos actualmente, en la cordillera de la costa, en la región central de Venezuela, sino de todos los ecosistemas presentes en el país. Suscríbanse, denle like y compartan este contenido. Y bueno, me despido hasta una próxima oportunidad. Osvaldo Hernández para Avis Vigilantes.